El impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a México ha sido devastador para varias regiones del país vecino, y uno de los estados más afectados ha sido Florida. El comercio en esta zona, que depende en gran medida de la importación de productos mexicanos, ha comenzado a colapsar debido a los altos costos que ahora deben pagar los empresarios y distribuidores. Lo que antes era una relación comercial próspera, ahora se ha convertido en un problema que amenaza la estabilidad económica del estado. Los pequeños negocios, que dependen de productos agrícolas y manufacturados provenientes de México, han sido los primeros en resentir la crisis. Muchos supermercados y restaurantes que tradicionalmente vendían productos frescos mexicanos han tenido que subir sus precios, lo que ha alejado a los clientes y ha reducido considerablemente sus ganancias. La caída en la demanda ha obligado a varios comercios a cerrar sus puertas, dejando a cientos de empleados sin trabajo. La industria agrícola de Florida también se ha visto gravemente afectada. Aunque el estado produce una cantidad considerable de frutas y verduras, muchos agricultores dependen de insumos provenientes de México, como fertilizantes y maquinaria agrícola. Con los aranceles elevando los costos, los productores locales han tenido que subir sus precios, perdiendo competitividad frente a otros mercados. Los consumidores tampoco han escapado de esta crisis. El aumento de precios en productos esenciales ha golpeado el bolsillo de las familias, quienes ahora deben pagar más por bienes que antes eran accesibles. Esto ha generado una disminución en el consumo, afectando aún más a los comerciantes y generando una espiral de recesión económica en diversas ciudades de Florida. Las grandes cadenas comerciales también han comenzado a sentir los efectos de los aranceles. Empresas que importaban grandes volúmenes de productos mexicanos ahora se enfrentan a costos operativos insostenibles. Muchas han optado por reducir su inventario o buscar proveedores alternativos, pero esto ha resultado en una menor diversidad de productos y un declive en la calidad de lo que se ofrece a los consumidores. El sector hotelero y turístico, una de las principales fuentes de ingresos de Florida, también está viendo las consecuencias. La inflación generada por los aranceles ha hecho que el costo de operar hoteles, restaurantes y atracciones turísticas aumente considerablemente. Esto ha llevado a que los empresarios suban sus tarifas, afectando la afluencia de turistas nacionales e internacionales. Las exportaciones de Florida a México también han disminuido. Con México respondiendo con medidas arancelarias similares, los productos estadounidenses han perdido competitividad en el mercado mexicano. Esto ha generado una reducción en las ventas de productos agrícolas, maquinaria y tecnología fabricada en Florida, perjudicando a miles de empresas y trabajadores. El transporte y la logística han sido sectores golpeados directamente. Empresas que antes dependían del flujo constante de mercancías entre México y Florida ahora enfrentan una reducción en la demanda de servicios de importación y exportación. Esto ha llevado a la cancelación de rutas, despidos masivos y una pérdida de ingresos en puertos y aeropuertos clave del estado. Los inversionistas también han reaccionado con preocupación. La incertidumbre económica generada por estos aranceles ha provocado que muchos empresarios eviten expandir sus negocios o realizar nuevas inversiones en Florida. Esto ha desacelerado el crecimiento económico y ha generado un ambiente de inestabilidad en sectores clave como la manufactura y el comercio. La crisis también ha tomado un tono político. Mientras algunos líderes empresariales han pedido una revisión de los aranceles para evitar más daño económico, la administración estadounidense ha mantenido su postura proteccionista, sin considerar las consecuencias directas en los estados afectados. Esto ha generado tensiones entre los funcionarios de Florida y el gobierno federal, con algunos legisladores exigiendo medidas para mitigar el impacto. Los expertos económicos advierten que, de mantenerse esta política arancelaria, el daño a la economía de Florida será irreversible. La caída del comercio con México está afectando la competitividad del estado en el mercado global y podría llevar a una crisis económica más profunda si no se toman medidas correctivas a tiempo. Mientras tanto, México ha encontrado nuevas oportunidades comerciales con otros socios internacionales, reduciendo su dependencia del mercado estadounidense. Esto significa que, incluso si los aranceles fueran eliminados en el futuro, Florida y otros estados podrían haber perdido permanentemente la confianza de los exportadores mexicanos. Los trabajadores floridanos han sido de los más afectados en esta crisis. Desde empleados de almacenes y transportistas hasta trabajadores agrícolas y vendedores minoristas, miles de personas han visto reducidos sus ingresos o han perdido sus empleos debido a la disminución del comercio con México. El aumento en el desempleo ha generado un efecto dominó en la economía local.
Con menos personas con ingresos estables, sectores como el inmobiliario, el automotriz y el de entretenimiento han experimentado una caída en la demanda, profundizando aún más la crisis económica. Algunas empresas han intentado trasladar el costo de los aranceles a los consumidores, pero esto ha resultado en un menor volumen de ventas. La gente simplemente no está dispuesta a pagar precios excesivos por productos que antes eran accesibles, lo que ha llevado a la acumulación de inventarios y pérdidas significativas. Los puertos de Florida, que antes eran puntos clave para la importación y exportación de bienes mexicanos, ahora operan a menor capacidad. Esto ha afectado a miles de trabajadores portuarios y ha generado una disminución en los ingresos estatales provenientes del comercio internacional. La crisis también ha tenido un impacto social. Comunidades enteras que dependían del comercio con México ahora enfrentan altos niveles de incertidumbre económica, con más personas recurriendo a programas de asistencia gubernamental para poder subsistir. Los líderes empresariales han advertido que si no se eliminan los aranceles, muchas compañías podrían verse obligadas a trasladar sus operaciones a otros estados o incluso a otros países, dejando a Florida en una posición económica aún más frágil. En este escenario, la presión sobre el gobierno federal sigue aumentando. La administración estadounidense enfrenta críticas tanto de empresarios como de ciudadanos que han visto cómo una política proteccionista mal implementada ha generado más problemas de los que ha resuelto. Si no se toman medidas inmediatas, Florida podría experimentar una recesión prolongada. El comercio con México ha sido históricamente una de las principales fuentes de crecimiento para el estado, y sin él, la economía floridana enfrenta un futuro incierto. La crisis comercial en Florida continúa profundizándose a medida que los efectos de los aranceles impuestos a México se vuelven más evidentes. Las cadenas de suministro están sufriendo retrasos significativos y muchos empresarios se encuentran en la difícil situación de elegir entre absorber los costos adicionales o trasladarlos a los consumidores, lo que inevitablemente reduce la demanda. La incertidumbre económica ha generado un clima de desconfianza que ha paralizado la inversión en el estado. Además del impacto en el comercio, los agricultores de Florida han denunciado que los aranceles también han encarecido los costos de insumos esenciales, como fertilizantes y herramientas importadas de México. Esto ha reducido su capacidad de producción y ha hecho que algunos campos queden sin cosechar, generando una disminución en la oferta de productos locales y aumentando la dependencia de importaciones más costosas desde otros países. El sector restaurantero también ha sufrido un golpe devastador. La gastronomía de Florida, que en gran parte depende de productos frescos provenientes de México, ha tenido que ajustar sus menús y aumentar sus precios. Esto ha resultado en una reducción del número de clientes y, en algunos casos, en el cierre de negocios que no han podido mantenerse a flote en este entorno económico desfavorable. El turismo, uno de los pilares económicos de Florida, se ha visto afectado indirectamente. Con una inflación en aumento debido al encarecimiento de productos importados, los costos generales para los visitantes han subido, lo que ha llevado a una disminución en la afluencia de turistas. Los hoteles, parques temáticos y otros negocios del sector han reportado menores ingresos, y algunos han comenzado a reducir su personal para mitigar las pérdidas. A nivel político, los líderes de Florida han comenzado a presionar a la administración federal para que reconsidere la estrategia arancelaria. Incluso algunos legisladores del partido gobernante han expresado su preocupación por el impacto negativo en la economía del estado y han solicitado medidas para aliviar la crisis. Sin embargo, hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado señales de flexibilizar su postura, lo que mantiene a empresarios y trabajadores en una situación de incertidumbre. Si la situación no cambia pronto, Florida podría enfrentar una recesión más profunda que afectaría no solo al comercio y la agricultura, sino a prácticamente todos los sectores económicos del estado. Los analistas advierten que es urgente replantear la estrategia comercial y buscar alternativas que permitan restablecer el flujo de productos con México sin afectar a los consumidores y empresarios estadounidenses. De lo contrario, el daño a la economía floridana podría ser irreversible.